El significado de la película autor Orfeu sobre Ledo 4 minutes publicado 17.06. 2021 actualizado 17.06. 2021 El director Daniel Espinosa en la película Alive, 2017, mezcló con éxito el monto inhérent a los géneros de Space Horror. Ciencia ficción y thriller. La película encontró un lugar no solo, corriendo, astronauta en la ISS con esconderse de un xenomorfo alienígena en los compartimentos de la nave y las venas de escape. Los auteurs de la película reflexionant de forma mundana sobre el significado de la exploración espacial, sobre la importancia de aprender sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos. La película termina con la justa máxima de que los descubrimientos siempre conllevan peligro. Pero no hay una razón para detenerse, sino una llamada a ser más cauto, sabio y cuidadoso ante lo desconocido, a recordar la posibilidad de consecuencias irreversibles para toda la humanidad. Las principales diferencias entre el thriller espacial Alive y su compañero del género de ciencia ficción, el efecto de mirar. Y comprende la esencia de un xenomorfo que saquea la nave espacial de los terricola. La víctima, entregada a la matanza del apetito del monstruo, no es el grupo habitual de astronautas, encabezado por el protagonista, l'idée. Frente a la inexplorada vivo, cohérent equipo internacional de ces científicos, miembro igual de la tripulación de la nave espacial de investigación. El lugar elegido no es un universo virtual en un futuro futurista. Los acontecimientos se desarrollan en nuestro tiempo a bordo de un aparato bastante plausible. Debe entregar a la Tierra muestra de suelo tomada por una sonda espacial procedente de otro planeta. El ser vivo es una sustancia traída a bordo de la ISS desde Marte. A medida que la trama se desarrolla, demuestra a los astronautas, y con ello al público, hasta donde se puede llegar en la lucha por la existencia. Al principio, el ser vivo es una sola célula inerte, que los investigadores consiguen sacar de la anabiosis mediante una pistola eléctrica. La alimentación con glycerol y glucosa convierte a la pequeña criatura translucida, en forma de vaso pegado transversalement con yeso, en una mancha rosa con forma de moco. De repente, el bébé da un fuerte mordisco al dedo del doctor. Yugi se come una rata albina de laboratorio. Y crecido hasta el tamaño de un sapo, la alimana empieza a cortear por la nave, traviesa y corta la conexión con la Tierra. Su movimientos ondulantes con su pata postiza le ayudan a convertirse en un simpático pulpo, que con su tentaculo da los más fuerte abrazo, sin posibilidad de librarse de ello. La decisión de que el xenomorfo debe ser destruido le tarda a los miembros de la tripulación, cuando es imposible hacer frente. Una criatura pluricelular tiene posibilidad ilimitada de adaptación y desarrollo, porque cada célula posee un conjunto de propiedades de todo el organismo. Esto es lo que hace que la sustancia extraterrestre si interesante para los científicos. Pero las mutaciones en rápido desarrollo de un inofensivo amigo marciano, al que los niños de la Tierra propusieron llamar Kelvin. Lo conviertan en un monstruo depredador y agresivo. Esta criatura tiene un único deseo, crecer y mantenerse con vida, convirtiendo en alimento todo lo que le rodea. Esta disonancia en Kelvin en apariencia exterior no repulsiva y espeluznante acto sanguinario lo que para el espectador es cosa de horror y de un sentimiento de impotencia ante una criatura alienígena que no va a vivir según las leyes de la Tierra. Todas las variantes del Alien, de Ridley Scott, y su análogo, présentant un depredador higiénico, una criatura alienígena intrinsèquement agresiva, una bestia repugnante y asquerosa de enorme tamaño con una cabeza grande identidad. Película como Attraction, de Fyodor Bondarchuk, nos convencen de que las formas de vida alienígenas son humanoides. Y los representantes de esta raza son incluso mejor que los terricola, más inteligente, muy organizado, ligero de pensamiento y puro de alma. Espinosa, en la película Alive, sostiene que la vida espacial es radicalmente distinta de la nuestra, requiere un estudio cuidadoso y entraîna mucho peligro. Se equivoca el público,
que al final de los 100 minutos de duración espera que Miranda se salve. Ira en una cápsula à la tierra. Y el heroico docteur. David neutralisera a Kelvin, que a quedó en la anabiosis por hambre, a costa de su vida. La cápsula con un astronauta en el aferrado abrazo de los vivos orbitará sin fin en el espacio profundo. Los guionistas Paul Wernick y Brett Reese han ideado un final radical para la película con todo lo contrario. 5 de los miembros de la tripulación mueren. El superviviente, David Jordan, aterriza, o más bien aterriza, en algún lugar de las aguas del sudeste asiático. Se encuentra en una cápsula, todo cuyo espacio está transado con algún tipo de baba y moho. El científico superviviente suena desesperada a los pescadores que lo encontraron, no abran la escotilla. Las tomas final muestran que la cápsula de escape del peregrino ha sido abierta y se acerca un nuevo barco con jante. Me vienen a la mente los versos de la canción del grupo Mummy Troll, an alien guest is flying from afar, an alien guest I don't know yet what you will bring me. La película Alive demuestra claramente que el género de ciencia ficción está superando los límites de la industria cinematográfica. Si en terrain historia sobre la toma violenta de la Tierra por parte de extraterrestres, ahora somos nosotros mismos los que cavamos nuestro propio agujero, levamos a bordo de una nave espacial a una criatura marciana desconocida y criamos voluntariamente a un viviente, que puede amenazar a toda la humanidad. Admin.